Hoy tenemos casi en nuestro país 15.000 presos y cuando uno mira la población carcelaria se encuentra con muchos jóvenes, analfabetos y con problemas de adicciones y allí surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las políticas sociales en materia de rehabilitación? Mucho se habla de la inseguridad de nuestro país, pero para poder arreglar afuera, seguramente hay que arreglar primero lo que ocurre dentro de las cárceles. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias de los presos? ¿Se trabaja con ellas? De todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Hola amigos y amigas de CONCAR, de Libertad, de CNR, de Los Molinos y de Punta Rieles. Quiero mandarles un saludo, acá les habla Tabaré Cardoso y me contó Beatriz que utilizaron la canción Montevideo para ponerle una letra nueva y para dar un mensaje de esperanza. La creatividad es una ventana hacia la esperanza y hacia la libertad. Así que bueno, les agradezco por ese gesto que han tenido y les deseo lo mejor. Vamos arriba. Es un problema social muy actual. Incriminar no está bueno. Todos vivimos esta realidad. A flor de piel la sentimos. Es el estigma que pusiste en mí. También nosotros lo hicimos. Tengo marcas en la piel, también las que no se ven. Una vida de dolor, carencia y miedos. Vulnerado he sido yo, no controlo mi emoción. El olvido es mi temor. Paremos esto. No nos conocemos y etiquetas nos ponemos, invisible en existencia, rotulada en apariencia. Y este tema tan importante vamos a estar hablando de esta noche aquí en Lado B en vivo, en la pantalla de TV Ciudad con el doctor Juan Miguel Petit, que es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Juan Miguel, es un gusto enorme recibirte aquí en Lado B. ¿Cómo andás? Muchas gracias, mucho gusto de estar acá, gracias por la invitación. Y bueno, dispuesto a conversar de estos temas que nos convocan. Sí, ya es un tiempo ya dedicado a esto. Igual a mí siempre, Juan Miguel, me gusta destacar tu pasado como periodista. Me vas a decir, suéltame pasado, No. capaz que no, pero tenés aportes muy valiosos. O volvé pasado, no sé. Ah, ¿sí? ¿Estás extrañando tu etapa como periodista? No, algunas cositas. Y bueno, esto tiene mucho que ver con observar una realidad, Ajá, relatarla. Por eso a mí una de las tareas que más me gustaron fue cuando estaba en Naciones Unidas, que era una tarea que no era funcionario, era relator. Se llama Relatores de Derechos Humanos. Ajá. Y me parece que era un poco esta tarea. No es el enfoque de un académico, de un jurista, de un experto en salud mental, en psicología o en trabajo social, sino que es una mirada global sobre la cual hay que reportar al Parlamento, al Poder Judicial, a las autoridades y hacer recomendaciones. Yo recuerdo aportes muy importantes, valiosos, periodísticos. El caso Roslik, en la salida de la democracia, año 84, en el semanario Jaque, con una investigación que fue fundamental, ¿no? Una de las más importantes de la historia reciente de nuestro país. Había un poco de eso, de investigar, de interpretar y después poder contar lo que está pasando. ¿Hay algún punto de contacto con lo que está pasando hoy, con lo que mencionabas recién en tu tarea? En la introducción ahí mencioné algunos datos, ¿no? Estamos en una situación bastante complicada ya hace tiempo, casi 15.000 personas privadas de libertad. ¿Qué balance haces? Ya vamos a ir a algunos temas puntuales, pero a nivel general, si te pido un titular de lo que estamos pasando, ¿qué me decís? Bueno, es una situación muy compleja porque han aumentado la cantidad de personas privadas de libertad y no han aumentado los recursos. Por otro lado, hay una actitud muy proactiva de parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero yo creo que es necesario tener como un plan estratégico y un acuerdo sobre cómo se termina esta reforma penitenciaria que empezó, la podemos marcar en el tiempo y los números en eso no mienten, la inversión que hubo en particularmente en el periodo 2010-2015. Y luego bajó nuevamente a pico, tanto la inversión como inclusive los gastos de funcionamiento. Entonces, eso que fue un empuje muy importante, que habría que analizar, que tuvo sus antecedentes,
anteriores, empezando por las comisiones mixtas que hubo en la época de Comandante Larreta, la ministra de Educación, el informe Tomasino, la visita del relator Manfred Novak, muy importante, en el 2009, pero en 2010 hubo un empuje muy grande. Hoy la Administración se ha planteado también un plan, así como antes se le llamaba reforma penitenciaria, le llama plan de dignidad carcelaria. Creo que hay una continuidad de la perspectiva de derechos humanos. Creo que eso le falta ahora darle acuerdo institucional, contenido estratégico y discutir en torno a un tema en el cual todos hemos perdido. Este rival nos ha ganado a todos, le ha ganado a todos y todos tenemos que reconocer por momentos que no sabemos qué hacer y por dónde ir. Por lo tanto, creo que allí el Parlamento tiene un rol que jugar. Bueno, en ese sentido, la seguridad pública se ha transformado ya hace mucho tiempo casi en un botín electoral. Se discute muchísimo en las campañas electorales sobre la seguridad. Hablar de seguridad pública, ¿no?, que hoy todavía seguimos hablando, es hablar del sistema carcelario, porque si nosotros queremos mejorar el afuera, tenemos que pensar qué es lo que está pasando dentro de las cárceles, porque hay una conexión muy clara, eso vos lo tenés clarísimo también. Pasa por ahí también entender que ahí está el problema para después ver cómo se encuentran las soluciones. En la oficina hemos empezado a usar el término de la circulación social del delito, la circulación social de la violencia, en donde la cárcel es una parada más, un mapa de metro donde circula la gente. La cárcel es una parada más. La gente viene de otros lugares, va a otros lugares, tiene hijos, tiene familias que están también circulando. Entonces, y de acuerdo al tipo de delito que tiene Uruguay, que podemos en general apreciar en esa particular parada que es la cárcel, esto nos remite a cómo mejorar las redes sociales comunitarias de generación estratégica de oportunidades para evitar que la violencia sea una herramienta usual para buscar los bienes que se necesitan. Entonces sí, la cárcel es un filtro fundamental para trabajar en la cárcel, es un filtro fundamental para trabajar cuando las personas salen con su entorno, con su barrio, con sus hijos, con su familia, con sus allegados y con su comunidad cuando lo tienen. Sin duda es un lugar estratégico en el cual podemos hacer más cosas. ¿Y qué nos dice la realidad carcelaria sobre el delito en el Uruguay? Y tenemos un delito que está vinculado muy fuertemente a pobreza, estrategias de supervivencia, un delito que en general tiene poca organicidad, que tiene que ver con vulnerabilidades en la juventud y en la adolescencia, que se vincula a malas condiciones de crianza. Por supuesto que hay de todo, es como aquella vieja campana de Gauss, la estadística, ¿no? Que en las puntas tenés inocentes, hay inocentes, y pues personas que tienen un trastorno de personalidad muy, muy severo, que tienen un pronóstico muy, muy complejo. Pero en el medio, la gran masa es candidata a una política social intensiva. Nosotros decimos, la cárcel es un CTI de las políticas sociales, requiere una variedad de instrumentos y es muchas veces la última oportunidad para detener esa caída libre que tiene la persona, muchas veces desde que nació. Fue abandonado, pobreza, exclusión. Mucha gente dirá, bueno, pero no todos los pobres cometen delitos. Es verdad, la gran mayoría no comete delitos, pero hay una parte que sí, y evidentemente pasan cosas que a veces nos cuesta determinar cuáles son, pero sobre las cuales tenemos que aumentar la red de asistencia para poder captarlas a tiempo. Bueno, tomando eso justamente, ¿no? Y pienso en el narcotráfico, que lleva adelante como una carrera captando, ¿no?, a jóvenes, esto que decías recién, quizás con algunos problemas para poder insertarse tanto a nivel educativo como laboral, con algunas vulnerabilidades, que es fácil como captar y, bueno, quizás ofrecer determinados recursos, dinero fácil. Ahora pienso, el Estado como que debería también meterse en esa carrera y esto que decías, de ofrecerle distintas posibilidades para que esa persona no termine en el delito y después en la cárcel. En esa carrera, más que si queremos, pensémoslo en términos futbolísticos, para decirlo groseramente, ¿por qué perdemos a veces esa carrera? No digo siempre, ¿por qué perdemos a veces esa carrera? Porque el contrario juega en equipo y nosotros estamos todos peleados. Entonces, hace muchos años que sabemos que, por ejemplo, para intervenir en los territorios con más vulnerabilidad, con más exclusión social, con niños con más niveles de pobreza, etcétera, etcétera, se requiere una acción concertada, una cantidad de organismos que mejoren esa trama de intervenciones estratégicas. Y eso no lo puede resolver un solo organismo, ni un solo municipio, ni un solo ministerio, ni una sola ONG. Porque hace años que hablamos de
Casaballe y Marconi. Y agregamos ahora, si vamos por cada departamento, vamos a encontrar en cada ciudad zonas donde pasa lo mismo. Es una perspectiva mía. Sobre esto hay muchas opiniones posibles y creo que parte del punto es reconocer que no sabemos y reconocer que nos está costando encontrar esa manera de concertar, como lo hizo, por ejemplo, Colombia con Medellín, donde hubo planes que concertaron distintos ministerios y gobiernos locales, de distinto color a veces, con continuidad, pero con una mirada estratégica de largo plazo, diciendo, bueno, esto que es una zona roja, esto que es un lugar de exclusión y de violencia, vamos a transformarlo en un parque y en un lugar de turismo y de crecimiento y desarrollo social. La intervención de las políticas públicas del Estado y las políticas sociales. Claro, pero buscando conectar cosas distintas. El transporte, la luz, la alimentación, la rehabilitación, salud mental, la educación. Entonces, Uruguay tiene un Estado presente, tiene muchos jugadores, pero jugadores que les cuesta confluir y jugar en equipo. Bueno, y del otro lado, jugar en equipo. En ese equipo del Estado, ¿no? Dentro de las cárceles, ahí el MIDES, pero pienso también el Ministerio de Educación y Cultura, la enseñanza, el deporte también, y también el hecho de poder enseñar oficios dentro de una cárcel, pensando en el día después, que esa persona cuando salga diga, bueno, tengo de dónde agarrarme para poder salir adelante y trabajar. ¿Cómo estamos parados hoy en ese sentido? Bueno, yo creo que ahí se da como una... el mundo de la cárcel, las personas que están en la cárcel son las mismas que están afuera, porque van y circulan. Más o menos entre 600, 700 personas por mes salen. Hay muchas veces la gente dice, bueno, yo no emplearía a una persona, un recién liberado. Y no lo sabe y seguramente ya lo tiene empleado, o subió al ómnibus con él, o se cruzó con él, o entró a una tienda y lo atendió, porque la gente entra y sale. En la cárcel pasa lo mismo que afuera, pero más extremo. Entonces, esa dispersión de esfuerzos ocurre también en la cárcel. Esa dificultad que tiene el Estado de ponerse de acuerdo también ocurre dentro de la cárcel, donde tenemos un modelo aluvional, justamente porque no somos como los países nórdicos, que el Estado le da un cheque gigantesco al Instituto de Rehabilitación en Suecia, por ejemplo, en Noruega, se encarga de todo, desde el chofer al psiquiatra, son todos funcionarios del sistema de prisiones. Entonces nosotros tenemos, en las cárceles aporta Códice, NACE, Sanidad Policial, la Universidad, etcétera, etcétera. Ahí hay una pequeña novedad en la rendición de cuentas que propuso la oficina, que es una especie de grupo de trabajo para coordinar esos recursos. Creo que se aprobó. Vamos a esperar ahora la votación definitiva. Decía recién Juan Miguel en la introducción qué pasa con las familias, porque muchas veces el entorno familiar, el barrio condiciona, no solo a la persona que está dentro de la cárcel, condiciona la vida de las personas que nacen en determinado contexto. ¿Qué trabajo, hacia dónde debe apuntar la política pública en ese sentido para acompañar a las familias que tiene una persona dentro de una cárcel? Bueno, nuestro sistema penitenciario tiene muchos problemas estructurales. Recordemos que es un sistema muy nuevo. Recordemos que el Instituto Nacional de Rehabilitación recién existe desde 2011. Entonces, recordemos que antes había 19 sistemas penitenciarios, uno en cada departamento y la Dirección Nacional de Cárceles. Entonces es un sistema muy antiguo, que todavía no se ha puesto a tono, yo diría, con el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI ya, ni siquiera con el siglo XX. Entonces, nuestro sistema penitenciario, por ejemplo, no tiene programas de vinculación familiar, que es algo elemental. O sea, las personas que están presas tienen hijos, tienen problemas familiares, problemas de pareja, problemas de documentación, problemas con la tenencia de los hijos, problemas con la casa, problemas con el vecino, problemas que requieren una red de trabajo sobre cómo se arreglan todos esos líos vinculares. Y el sistema no lo tiene. Y esos niños, esos miles, que hay 14.700 privados de libertad, se calcula que hay también un entorno de unos 17.000, 18.000 hijos menores de edad de los presos. Esos niños están sufriendo la adversidad de tener un padre o una madre privada de libertad, más allá de lo que fue su historia previa y lo que pasó y de qué hicieron. Esa adversidad del mundo del revés, donde el malo es el juez, el policía, la autoridad, el Estado, los medios de comunicación, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, sobre eso hay que trabajar mucho. Es una de las carencias estructurales que todavía tenemos. Te he escuchado hablar más de una vez y mencionar circuitos de violencia dentro de las cárceles, ¿no? Para que la gente lo tenga claro. ¿Qué significa eso
concretamente cuando hablas de circuito de violencia, que seguramente tiene un punto de contacto con el afuera, con lo que estamos viviendo en la realidad. ¿Qué es concretamente eso? Bueno, tenemos esas 14.700 personas en 26 cárceles. Recordemos que aparte hay 18.000 medidas alternativas, que no son 18.000 personas, pero bueno, hay una cantidad grande a definir, pero más de 10.000 personas con medidas alternativas seguramente. En esos 26 cárceles que están dispersas en todo el país, hay situaciones muy distintas, un archipiélago muy, muy distinto. Hay islas chiquititas, como la cárcel de Paso Ataques en Artigas, una chacra con 40 personas que salen a trabajar, circulan. Están al lado de un pueblito llamado Paso Ataques, en los cuales cuando hay mal tiempo, los privados de libertad, los presos van y arreglan los techos de los vecinos. Hay un parque afuera que los fines de semana juegan la gente del pueblito con las personas que están allí. Y tenemos un macro penal como el Penal de Libertad con 4.300 personas a 15 minutos de Montevideo, 10 módulos. Cárceles, algunas muy pacíficas, otras muy violentas. En el área metropolitana están en un radio de 60 kilómetros de Montevideo, el 60% de la población. Si le agregamos Maldonado, que hay 1.100 personas, tenemos en esta área el 70% del sistema penitenciario. Bueno, en esta área metropolitana con Maldonado agregado, hay algunos sectores donde hay muy malas condiciones de vida, en donde la supervivencia lleva a situaciones de violencia, que hay que tratar de cambiar. Hay que tratar de cambiar porque son circuitos, a veces de larga data, que tienen que ver con esas carencias estructurales, de equipos técnicos, de espacio físico, y que mientras no repensemos justamente el volumen que tiene el sistema, la magnitud de personas que están siendo atendidas, es muy difícil encontrar una solución. Por eso que nuestra propuesta tiene que ver con reducir o frenar o racionalizar la cantidad de personas privadas de libertad. Hoy faltan muchas plazas, 4.000 plazas, 8 cárceles de 500 cupos. Ningún gobierno lo va a poder hacer. No lo hizo el anterior, no lo va a poder hacer no lo va a hacer tampoco el que viene. Y tampoco es la solución. Entonces yo creo que la solución pasa primero por acordar un modelo diferente, trabajar mucho en las medidas alternativas, trabajar en el egreso para bajar la reincidencia. La reincidencia baja con seguimiento, con asistencia. Y se puede decir, bueno, pero asisten a aquel que estuvo preso y al buen trabajador, al buen ciudadano que no estuvo preso. No. Bueno, la intervención con la privada de libertad es estratégica y tiene ese sentido de alguien que tuvo una peripecia de vida compleja y es en beneficio de todos que se cauterice, que se filtre esa violencia. Así que yo creo que ese circuito de violencia tiene que ver con situaciones de mala convivencia, de supervivencia que genera la violencia. Presos que no pueden convivir con otros por determinados conflictos, por ejemplo, además. Es como un resumen de los problemas más severos que tiene la sociedad. Y debería tener justamente mucho instrumental para trabajar con esos problemas tan severos. Ajá. Queda claro que no alcanza, o sea, no es la solución crear más cárceles, estas 8 que mencionabas recién. ¿Hacia dónde deben apuntar esas medidas alternativas, por ejemplo? Obviamente que algunos cupos faltan y están muy bien. Por ejemplo, en Tacuarembó se está cerrando la cárcel que está ahí en la plaza de Tacuarembó. Estuve viendo las obras el otro día, es una buena noticia, se está trabajando muy bien además socioeducativamente allí, la verdad que es algo que está funcionando muy bien. Las medidas alternativas no son las medidas alternativas que tenemos hoy, o sea, no se refieren, medida alternativa no es que una vez por mes o una vez por semana o lo que fuera, vaya un patrullero a ver si la persona está cumpliendo con la prisión domiciliaria o la prisión domiciliaria nocturna, o que la persona vaya a cumplir una tarea comunitaria, que vaya a un municipio a cortar el pasto en una plaza. La medida alternativa significa asistencia y control y tratamiento. O sea, que la persona que cometió un delito leve, que cometió una falta o que transgredió, un delito leve, entre comillas, digo, porque no es delito leve. Yo te robo el celular y te arruiné una semana de trabajo, no es nada, es leve. Pero bueno, se entiende, no un delito contra la persona, no un delito de sangre, no un delito de una larga pena. Entonces, esa medida es la señal previa para poder intervenir, para poder asistir, para dar educación, tratamiento, etc. Después vamos a tener peores noticias si no intervenimos a tiempo. La medida alternativa refiere a eso y está demostrado en todo el mundo que bien aplicadas
generan resultados. Bueno, en Uruguay, perdón que me extendí la respuesta, perdóneme. No, Wilmar. por favor, por favor. Uruguay, tenemos un ejemplo en Uruguay. En el INISA llegó a tener 1000 jóvenes y adolescentes privados de libertad. Hoy tiene 300. Y según todos los datos que hay, no aumentó el delito adolescente significativamente, o no ha aumentado. ¿Qué pasó? Bueno, en estos últimos años el INISA desarrolló todo un conjunto de medidas alternativas por las cuales logró atender a tiempo a muchos adolescentes y en vez de encarcelarlos, logró reeducarlos, dar asistencia, trabajar con la familia, vivienda, etc. Es una señal que no hay que irse a Noruega para gustar ejemplos. En Uruguay tenemos buenas prácticas también. Bien, veíamos, Juan Miguel, en el Té Disparador, una canción que tiene 5 años, ¿no? Participaron distintos músicos uruguayos con un equipo de área de salud mental que trabajaba con distintos reclusos. Se hicieron esa canción con una letra muy, muy interesante. Lo mencionaste al pasar ahí, salud mental, el tema de adicciones. Son 2 temas importantísimos, no solo dentro de la cárcel, son temas importantísimos en la sociedad. Pero ¿qué pasa dentro de las cárceles? ¿Cuál es la situación? Bueno, de nuevo, el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros planteamos siempre como ideal que la cárcel sea un barrio más, en el sentido que en la cárcel haya todo lo que hay en un barrio, o lo que, mejor dicho, lo que debía haber en un barrio, ¿no? Sabemos que hay muchos barrios que no lo tienen. Deporte, educación, salud, cultura, convivencia, música, arte, etcétera, etcétera. Entonces, las carencias que tiene todavía el país, porque son temas que son complejos en todo el mundo. En Uruguay a veces tenemos ese deporte de flagelarnos pensando que somos el último país del mundo, el peor país del mundo, que somos el único país que no tiene resuelto el tema de salud mental y que no tiene resuelto el tema de las adicciones. No, países mucho más ricos que Uruguay tienen problemas parecidos y a veces tienen peores soluciones aún con muchísimos recursos. Otros tienen mejores, hay de todo. No es excusa igual para nosotros que no nos alcancen los recursos. Pero claramente las carencias que hay en salud mental y en adicciones afuera se viven mucho más gravemente y extremadamente en la cárcel, mucho más patente, mucho más peligroso, mucho más desesperante, si se quiere. Y bueno, sí, son temas pendientes, nosotros dialogamos mucho con las autoridades, tenemos ahí nuestras líneas de acción, estamos trabajando, por ejemplo, hicimos una reunión el otro día en la cárcel de Maldonado, con los jueces de ejecución, las autoridades penitenciarias, defensoría, fiscalía. Y claramente hay que pensar en la posibilidad de que se aumente la cantidad de personas que tienen una adicción, que cometieron un delito por la adicción y que puedan cumplir esa pena en un lugar que trate su enfermedad, su adicción, que es lo que les lleva a cometer delito. Eso ya existe hoy. Ya existe justicia terapéutica en Uruguay. Se aplica poco. ¿Por qué? Porque hay pocos lugares donde llevar a esas personas. Y son mecanismos judiciales que están como medio derrumbrados, no se usan mucho. El artículo 228, el 304, el 305 del Código de Proceso Penal, que permite, y otro más que ahora no me acuerdo el número, pero que permiten que una persona por razones de salud y por su adicción vaya a un lugar donde tengan un tratamiento específico. Hay que trabajar sobre eso. El mundo va hacia ahí. Claro que lo mencionabas recién, se necesitan recursos para eso, no solo inversión en infraestructura, pienso en técnicos también, ¿no? Formados para poder desempeñar estas tareas en informática, en computadoras, en oficios, hay como un abanico bastante amplio en ese sentido. Lo que pasa es que hay, sí se necesitan recursos porque hay cosas que se necesitan recursos, o sea, tú necesitas recursos para mejorar el equipamiento, mejorar la comida, que es un gran tema, mejorar el hábitat, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que son de coordinación de recursos. Por ejemplo, de acuerdo al estudio que hizo la oficina con una economista consultora, se gastan por preso, pero es un cálculo grosero porque suma todos los gastos de los organismos del Estado, se calcula por persona privada de libertad y nos da por lo menos, por lo bajo, 40.000 pesos por mes. 40.000 pesos por mes. Por cada recluso. Por cada persona privada de libertad. ¿Es mucho o poco? No lo sé. Pero lo que sí sé es que hay algunas comunidades terapéuticas, no todas, algunas muy caras, hay de todo, otras gratis, otras que tienen becarios, otras que no, otras que son del Estado, etc. Pero yo conozco una muy seria, muy responsable, al cual hemos logrado, mediante la presentación de notas al juzgado, lograr que la persona, en vez de cumplir su pena en una cárcel, la cumpla en la comunidad terapéutica.
que una persona cometió un delito de hurto, o varios delitos de hurto, robó 4 bicicletas, 2 garrafas, etcétera, pero porque es adicto, la típica caída de la persona que empieza a vender las cosas de su casa, del vecino, porque es adicto, cae en un pozo, bueno, y necesita un tratamiento en su adicción. Bueno, cuesta eso, más o menos, un poco más, un poco menos. ¿No es mucho mejor eso que ir a una cárcel por 1 año, donde probablemente el tratamiento no va a llegar, donde va a tener otros problemas? Y bueno, ¿cómo se logra eso? Ahí no es más recursos, ahí es canalizar los recursos y aceptar que el Estado no puede hacerlo todo. Y eso no es privatizar. Y eso no es caer en el imperialismo financiero del FMI o lo que sea. Eso es que el Estado siga liderando, asumiendo sus debilidades, sus puntos oscuros y promoviendo que haya organizaciones no gubernamentales, cooperativas de técnicos, instituciones de todo tipo, capaces de canalizar y atender mejor que lo que a veces hace el Estado, o complementando, o teniendo las dos cosas, como ocurre en tantas áreas como la salud, la educación y en la infancia, donde es clarísimo que el sistema de infancia uruguayo articula las dos cosas, instituciones propias, públicas del Estado, e instituciones privadas con las que acuerda. En fin, esto todavía no ha llegado al mundo del sistema penitenciario, pero creo que es parte de las cosas que es esperable. Juan Miguel, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? En un ¿Cómo minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Juan Miguel Petit. Juan Miguel, hace algunos días recibimos a una de las representantes de los defensores de oficio que plantean un proyecto que busca medidas alternativas para aquellas mujeres que terminan en la cárcel con penas de hasta 4 años por intentar ingresar droga a la cárcel. Es un tema que además también te tiene preocupado. En ese sentido, que hay novedades, ¿qué nos puedes decir? Es un tema, y estaba mirando el celular no por incorrección cultural, datos sino porque tengo un dato último que quería darlo. Sin duda, el tema de las mujeres privadas de libertad, todo es un tema que venimos trabajando desde el 2015, con distintos tipos de planteos, ni que hablar con las mujeres con hijos, hay mucha cosa para cambiar, tiene una especificidad que no puede estar dentro de todo el contexto de prisión, porque son menos del 10% son mujeres, entonces masculinizamos a las mujeres privadas de libertad. El ingreso de droga a prisión ha terminado siendo un hecho negativo, claramente es un hecho negativo, punible, que alguien ingrese droga, aunque sea en pequeña, algo prohibido, una droga u otra cosa a la cárcel, pero ha quedado algo que nos parece a nosotros que está fuera de fase, hay como le llaman los expertos que sí saben, la dosimetría penal desajustada. O sea, no tiene sentido que el delito de homicidio simple tenga 2 años de mínima de pena y el ingreso de droga a prisión tenga un mínimo de 4 años. Hay una desproporción absoluta. No puede ser un mínimo más grave ingresar 20 gramos de marihuana a la cárcel o pasta base o lo que fuera, más grave que matar a una persona. Es algo que está mal. Yo creo, y hago el mea culpa, yo creo que ese artículo se nos pasó a todos, o por lo menos yo diría que a la gran mayoría. A mí se me pasó. Cuando se discutió ese artículo, yo presenté esa ley, la ley urgente de consideración, yo presenté una cantidad de observaciones y cambios, y yo creo que ese artículo pasó bastante desapercibido. Era un contexto muy especial, COVID, cambio de gobierno, muchas leyes. Y entonces yo creo que ahí tenemos que reconocer que nos equivocamos todos, que se nos fue de las manos a todos eso y que hay que corregirlo. Nosotros hicimos una propuesta, hay un borrador que hemos presentado, estamos hablando con legisladores de gobierno y de la oposición. Creo que hay mucha gente que se da cuenta que esto tiene que ser ajustado. Nosotros como oficina asesora del Parlamento y de todas las bancadas hacemos lo nuestro. Estamos trabajando intensamente con eso hace varios meses y bueno, yo creo que es algo que es muy deseable que se corrija. ¿Se puede generar un consenso político en ese sentido para cambiarlo? Y yo creo que es muy necesario. Estaba buscando el dato para que quede claro, ¿no? Que hay el promedio de la pena en este momento sobre las personas que se les aplica ese delito es de 3 años y 6 meses. Tiene que ser ajustado, tiene que ser corregido. Yo creo que es necesario, es bueno y sano para todos, para gobierno y oposición, para fiscales y defensores. Lo hemos hablado con fiscales,
con defensores de distintas posiciones, de distintos ángulos de mirada, y todos coinciden que eso es algo que es deseable corregir. Bueno, ojalá que ocurra, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena sobre eso, y creo que es muy sano para todos encontrar puntos de acuerdo. Juan Miguel, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OB. Te dejo porque sé que querés ir a tu casa a ver Desenfrenadas, que se viene ahora en la pantalla de TV Ciudad. Tengo que irme a ver Desenfrenadas ya, así que... Ya, bueno, te dejo, te libero, gracias. No, es un muy buen programa, que los felicito que lo tengan, y a las dos periodistas, está muy bueno, está muy bueno. Se viene la literatura. Nosotros volvemos mañana a las 20, pues si querés ver la OB, que también sé que lo querés ver, mañana a las 20 estamos en vivo acá, ¿está? Pero no repitan por favor. No, mañana estamos en vivo de nuevo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien. Chau.